Hoy desarrollaremos la siguiente temática: el hombre como ser social, la definición de cultura y los rasgos característicos de las culturas. Vamos a partir de que la afirmación de que el hombre es un ser social por naturaleza radica en uno de los grandes filósofos, que es Aristóteles. Aristóteles va a plantear en uno de sus escritos que el hombre es un ser social por naturaleza y lo insocial por naturaleza y no por azar es algo más que el humano, ¿sí? No es el humano, ¿sí? El que no puede vivir, dice él, en sociedad o no necesita nada para su supervivencia, ese no es miembro de la sociedad y si no, dice, es una bestia o un dios. Él después empieza a desarrollar. ¿Qué podemos empezar a obtener de esta definición? Lo primero es que necesitamos de otros para vivir, ¿sí? Eso es lo primero que dice Aristóteles en esto. Después vamos a descubrir que toda persona tiene dos grandes dimensiones desde esta perspectiva. Una dimensión individual, ¿sí?, que implica la propia personalidad de la persona, lo que es su ser mismo, y luego una dimensión social, que tiene que ver con su convivencia, con la necesidad del vínculo del otro. De ahí radica que su ser, su existencia, es una coexistencia, va a decir él, porque necesita del otro, o sea, su dimensión individual y su dimensión social están íntimamente relacionadas, radican en una sola persona que le implica la necesidad de relación con los demás. Estos aprendizajes que va haciendo la persona en el proceso de relación se llama proceso de sociabilización. El proceso de sociabilización es todo el aprendizaje que el hombre hace, ¿sí?, en el vínculo con los demás. Luego, ¿sí?, vamos a saber de que un hombre aislado no puede desarrollarse como persona. ¿Por qué? Porque no logra desplegarse completamente. El hombre necesita de una sociedad y de una comunidad. La primer comunidad que el hombre tiene es su familia. Entonces Aristóteles plantea de que todo hombre nace, toda persona nace en una familia y para desarrollarse necesita de estos otros que le van determinando y le van dando diferentes elementos, ¿no?, para que aprenda a simbolizar y a expresarse y a desplegarse él como persona. El hombre es un ser social y político. Él va a decir en una de sus obras que es la política. Porque mientras él se va relacionando, tiene esta comunidad, pero esta comunidad oportunamente tiene normas, tiene derechos, tiene reglas. Y estas reglas son consensos que se van dando entre los diferentes miembros. Y para eso está la política. Entonces se va viendo un avance desde una comunidad pequeña ya a pensar una polis, ¿sí? Entonces, esta es la primera perspectiva que a nosotros nos brinda Aristóteles. Después pasamos a entender una definición de culturas, ¿sí? Cultura, en principio, tenemos que entender que viene del griego, de cultus. Cultus tiene que ver con el cultivo. Y acá hablamos en una primera definición, en un primer tipo de creencia, del cultivo del espíritu y del intelecto. Esto es lo que planteaban los primeros antropólogos cuando hablaban de cultura, de este cultivo, ¿sí?, de vuelta, del intelecto y del espíritu, ¿sí? Luego nosotros vamos a ver que esto se va tomando un poquito más de complejidad en las definiciones en razón de lo que se empieza a observar. Y vamos a caer con Brunet Taylor, que dice que la cultura es, en un sentido etnográfico amplio, es un complejo, es un todo complejo que comprende conocimientos, creencias, arte, derecho, costumbre, moral y cualquier capacidad y hábito que adquiere el hombre en tanto que es miembro de una sociedad. Más adelante se toma esto como base y va a decir Marvin Harris
que la cultura son pautas de conductas y pensamientos aprendidas y compartidas que le hacen o le son características a un grupo social determinado. Pero entonces nosotros, ¿cómo vamos a entender a la cultura? La vamos a entender como un conjunto de ideas, comportamientos, símbolos, prácticas sociales, aprendidas de generación en generación a través de la vida en sociedad, ¿sí? La cultura lo que no hace es permite que se generen prácticas sociales y al mismo tiempo la cultura es el resultado de estas prácticas sociales. Es por eso que hablamos de que la cultura, de estas prácticas humanas colectivas, en verdad, que la cultura es productora de prácticas humanas colectivas, pero también es producto, ¿sí? Tiene lo que podemos decir nosotros una doble dimensión que es importante, o doble condición que es importante de comprender. Kotak dice que la sociedad es la vida organizada en los grupos y que los hombres, como muchas especies, viven en grupos organizados, pero las poblaciones humanas, además de que se organizan y organizan sus relaciones con sus actividades habituales, están también en la expresión de una tradición cultural o de modelos culturales específicos. Y eso es lo que distingue la organización de los humanos con la organización de los animales. Si nosotros queremos entonces acá hacer un paralelo en esta definición de cultura y lo que Aristóteles nos venía diciendo, ¿sí? De que un hombre aisladamente no se puede relacionar, de que un hombre es un ser social y político, ¿sí? Vemos que toda la organización en sociedad requiere de la naturaleza política del hombre y esta organización deriva, ¿no?, del derecho en virtud de ser ciudadano y prácticas de justicia, ¿sí? La búsqueda de lo justo, ¿sí? Entonces, verdaderamente, esto se da, esta cultura se da gracias al producto de sociabilización, o es producto del proceso de sociabilización, como así también esta sociabilización genera cultura. Ahora es importante que entremos a definir algunos rasgos característicos, ¿sí?, de las culturas. Ahora bien, ¿cómo es que nosotros llegamos a tener como conclusión algunos rasgos característicos? Después en esto vamos a seguir a Kotak, donde él, después de un estudio de más de 400 definiciones de culturas en diferentes momentos, logró establecer estas características que se dan, se repiten, se observan, ¿sí?, se obtienen del estudio y del ejercicio antropológico. Lo primero es que la cultura es general y es específica, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una capacidad, una posesión compartida por todo el género humano, y las culturas, entonces ahí podemos hablar de ¿qué? De una cultura en mayúscula, ¿sí? Entonces la cultura en sí es una capacidad, una posesión que comparte todo el género humano, o sea, hay cultura donde hay grupos humanos. Y después podemos decir cultura en minúscula, entonces yo digo, es una cultura específica o las tradiciones culturales concretas de la cultura de Chaco, la tradición cultural del Salta, ¿sí? Eso es en minúscula, pero ahora digo cultura que tienen todos los países y todos los grupos. Es aprendida. ¿Por qué la cultura es aprendida? Recordemos que necesitamos, como por ejemplo, una comunidad y un primer grupo social. En este sentido tenemos la familia. Bueno, en la familia se aprende, se dice, se enseña cultura, se transmite de generación en generación. La cultura es simbólica. ¿Por qué? Porque siempre el ser humano necesita materializar, y materializa con símbolos, con características concretas, ¿sí?, que hacen para que se manifieste esta cultura, ¿sí? Puede ser verbal o no verbal, pero siempre hay un lenguaje simbólico que nos transmite y que nos representa, ¿sí? Nos da o brinda una conexión entre lo obvio y lo que se quiere significar.
La cultura somete la naturaleza. ¿Esto por qué? Siempre la cultura vamos a decir que la somete, ya que la naturaleza está antes, sí. Pero, por ejemplo, naturalmente todos necesitamos comer. Pero, ¿qué comer? ¿Cómo comer? ¿Y cuándo comer? ¿De qué forma comer? ¿En qué lugar comer? ¿Sí? Todo esto nos va a decir la cultura. Porque yo digo, aquí en nuestra zona, bueno, nosotros comemos con cubiertos, en un plato, en una mesa, en un horario determinado. Pero en otros lugares puede comerse sin cubiertos, sin cuchillo y tenedor, sino con palillos. Y en otros lugares pueden hacerse solamente dos comidas, porque el ritmo de su cultura y de su vida es así. Entonces vemos cómo la cultura va sometiendo a la naturaleza. Estas pautas se van dando y se van generando y van sometiendo a la persona. Después tenemos que la cultura es compartida y la cultura también está pautada. La cultura es compartida porque se transmite en las sociedades a través de la observación, conversando e interactuando, ¿sí? O sea, el ser humano en su proceso de sociabilización va compartiendo cultura, va dando cultura. Cuando yo voy a otro lugar, comparto mi cultura. O sea, yo viajo de acá a otra provincia, a otro país, a otro grupo, y yo comparto mi cultura, ¿sí? La voy dando. Entonces, la cultura dice que se unifican las personas proporcionando experiencias comunes. Y esto es la enculturación. Yo voy adoptando cosas de esta cultura para mi vida y para mi desarrollo. La cultura está pautada porque justamente son sistemas integrados que donde si se cambia una situación, se cambia todo el resto. Se cambia una costumbre, se cambian las creencias, los valores, todo lo demás se empieza a cambiar y a transformar, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un conjunto característico de valores centrales que son claves y básicos y que integran cada cultura y que contribuyen a distinguirla de otras. A ver, por ejemplo, si nosotros, cuando se incorporó el trabajo femenino, ahí cambió las estructuras de la familia, de las crianzas, ¿sí? De la perspectiva. Cuando en nuestro país se implementó el voto femenino, se transformó la organización y el lugar que tenía la mujer en nuestra sociedad. Entonces vemos cómo cuando se toca algo se transforma todo. Por eso la cultura está pautada, porque es un sistema que está integrado, ¿sí? Luego la gente utiliza la cultura creativamente, porque las personas pueden aprender, interpretar, manipular las mismas reglas de forma diferente y la utilizan creativamente su cultura en lugar de seguirla ciegamente. O sea, nosotros vemos que hay una cultura real y una cultura ideal, ¿sí? La cultura ideal es aquello que hay que hacer con una finalidad concreta y lo real es lo que se está haciendo verdaderamente, ¿sí? Los antropólogos se dedican a estudiar las culturas reales en comparación de las culturas ideales. Entonces, como por ejemplo, nosotros decimos, bueno, fallece un familiar nuestro del interior, ¿sí? Del interior de nuestra provincia. Bueno, resulta ser de que al fallecer, el velorio, ¿sí? Se juntan toda la familia o la mayor cantidad de familia posible. Y esperamos a un familiar, a un primo, un tío. Entonces digo, por ejemplo, la cultura ideal es reunirnos a despedir a ese familiar, a esos restos del familiar, y honrarle un respeto en favor del cariño, del aprecio, del lugar que ocupaba en nuestra familia. Pero en la realidad, nosotros observamos que hay una reunión familiar, porque se empieza a compartir la vida, se empiezan a contar experiencias, empezamos a contarnos de qué está pasando hoy en nuestra vida que hace mucho no hablamos. Y tal vez al otro día todos se juntan a comer y después cada uno vuelve a su casa. Entonces digo, en verdad, sí, se está despidiendo al difunto, pero no se está en pena únicamente, sino se está viviendo esta otra realidad. Entonces ahí uno puede decir cómo el ser humano utiliza su cultura creativamente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para nosotros, el vínculo familiar, el buen trato, las charlas, el ida y vuelta, el ponerse al día con la familia, es elemental y es parte de nuestra cultura.
La cultura es adaptante y maladaptante. ¿Por qué? El ser humano se adapta biológicamente a cualquier ecosistema. ¿Y cómo se adapta a ese ecosistema? Puede ser de forma positiva o de forma negativa. Pero hay prácticas que pueden ir en contra de la naturaleza. Como por ejemplo, yo digo, si nosotros para celebrar, consideramos que para celebrar un acontecimiento necesitamos beber sí o sí alcohol, entonces estamos diciendo que el alcohol, sabemos que naturalmente ese alcohol nos daña y nos hace mal a nuestra naturaleza y a nuestro cuerpo, pero lo adoptamos para celebrar. Entonces digo, ahí hay una cultura que uno es mal adaptante, está en contra de la naturaleza, pero la hicimos propia. Y eso digo en menor escala. Pero toda la cultura vamos a nosotros adaptando cosas y asumiendo cosas que algunas son positivas en favor de nuestra naturaleza y otras no están en favor de nuestra naturaleza. Bueno, estos son los temas pensados para este momento, para que nos ayuden a reflexionar y nos ayuden a entender que nosotros somos seres sociales, que estamos inmersos en una sociedad, que necesitamos de los demás, ¿sí? Entonces, la antropología social y cultural va a mirarnos, va a estudiar a este hombre que está aquí en su vínculo con los demás, ¿sí? Y ese vínculo genera cultura, pautas, comportamientos, tradiciones, y él se va vinculando en razón de lo que esto le produce a él, ¿sí? Una cultura como producto y productora de prácticas colectivas sociales. La cultura son prácticas colectivas sociales que las adquirimos frente a nuestro proceso de civilización, a nuestro vínculo, a nuestras relaciones, ¿sí? Espero que esto les haya servido y les haya iluminado mucho más para poder tener una mirada mucho más holística, más compleja y más completa del hombre, del hombre como persona en medio de una sociedad en razón de sus vínculos y de su naturaleza. Muchas gracias.